Podcast Juego de Dinero, toma 1. Ya está con nosotros nuestra invitada. Es un gusto para mí porque adicional de que es una súper profesional, es una amiga personal de muchísimos años. Entonces, antes de darle entrada a Mile y a que nos salude, quiero presentarla. Ella es Mile Joana López Román, administradora financiera, docente, asesora de calificación financiera y protección, cofundadora de una asociación hermosa que se llama Mujer Oruga y gestora en salud mental. Y Mila está hoy con nosotros a hablarnos un poco de las creencias limitantes. Es muy importante este tema en nuestro episodio 1. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos usar las herramientas para mejorar nuestras finanzas, pero vemos que en algún momento no avanzamos. Vamos a entender por qué será eso. Bienvenida, Mile. Gracias, mi Jenny, gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí contigo en este momento, en este episodio. La verdad me siento muy privilegiada. Y sí, tienes toda la razón, es un tema supremamente importante. Iniciar con él, yo creo que demarca un antes y un después en la vida de una persona que quiere tener resultados diferentes, porque todo parte de las creencias. Y aunque hemos escuchado que ya es un tema muy sonado, hemos escuchado que muchas mentoras, mentores, coach hablan de este tema, al principio uno puede creer que es algo ya como en tendencia, pero tiene que ser así, porque los resultados han ido mostrando que las personas son lo que son, es por lo que pensamos. Las personas somos el resultado de lo que creemos, entonces, claro que sí, este tema es bastante importante para nosotros y más cuando estamos hablando de la parte financiera. Claro que sí, Mili, y ahí quiero contarte que yo tuve esa experiencia de por qué no florecían mis finanzas personales y empecé a entender que era un tema incluso desde mi casa. En mi casa todo el tiempo se vivió al día. Entonces mi normal era mantener sin dinero en la bolsa. Okay. Cuando llegaba algún dinero a mí, yo miraba la opción de sacarlo por algún lado, o comprar más de la cuenta, o comer más de la cuenta, o meterme en deudas sin sentido, para regresar a mi normal. Entonces, tú que nos estás escuchando hoy, tienes que entender hoy cuál es tu normal. Y si tu normal no es bueno, tienes que salirte de ahí. Justo hoy Mile nos va a dar las claves para salir de ahí. Mile, Así y es. aquí la pregunta sería ¿por qué hay que prestar atención en lo que pienso y siento sobre el dinero? Porque esto puede determinar si voy a tener mucho o voy a tener poco. Jenny, porque si tú hoy estás haciéndote una autoevaluación o si hoy tú estás en desacuerdo con lo que estás viviendo en tu área financiera, y no solamente en esa área, en todas, te estás haciendo un checklist y sabes que los resultados que tienes no son los que quieres tener, pero es el resultado de lo que has venido haciendo, es porque algo no está bien, ¿cierto? Y desafortunadamente traemos ese patrón desde niños, desde la forma en que nos criaron. Tú hablabas ahorita en tu caso particular que pues identificaste que esa creencia limitante o esas creencias, hablando en plural, vienen de atrás, desde tu casa, ¿no? Desde tu hogar, de cómo te formaron, de los patrones que viste repetitivamente en los comportamientos y en la forma de administrar de tus padres o de tus cercanos y pues nosotros somos esponjitas, cuando niños nosotros simplemente repetimos y tal cual esos modelos los vamos adoptando. Y yo creo que Hart Ecker en su libro de Los secretos de la mente millonaria nos lleva mucho a sacudirnos, porque si nosotros no empezamos identificando nuestro problema, pues nunca vamos a saber cómo atacarlo.
Y es demasiado revelacional entender que todo empieza por nuestra mente, porque allí es donde se gesta absolutamente todo. Entonces, si sabemos que las creencias vienen desde atrás, vienen y nos determinan el presente y van a determinar nuestro futuro, entonces, si tú hoy, el que nos esté escuchando o el que nos vaya a ver, entiende que hay una necesidad premiante de cambiar su ciclo o de cambiar su estilo de vida o de mejorar o transformarlo, tiene que empezar por un cambio de mentalidad. O sea, todo parte de ahí. Y por eso, Jenny, el punto de partida tiene que ser la decisión que tomemos en dejar de victimizarnos o dejar de creer que es que esta es la vida que me tocó, es que no he hecho bien las cosas o de darme golpes de pecho por lo que no he hecho bien, porque el punto es que ahorita tú entiendas, yo entienda, todos entendamos que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, hay que pensar diferente, pero hay que identificar cuál es ese patrón que te ha venido o que nos ha venido demarcando una historia financiera que no es la adecuada y que además puede cambiar una vez seamos radicales y tomemos la decisión de resetearnos. Ok, Mile, y en ese caso, las personas que están escuchándonos y que quizás se identificaron y dijeron, ¿sabes qué? Sí, eso es lo que me está pasando a mí. ¿Cómo pueden romper ese patrón que traen arraigado de muchísimos años? O sea, ¿cómo romper lo que nos enseñaron durante toda la vida? ¿Cuál sería el paso ideal? El paso ideal primero es identificar yo cómo percibo el dinero. Y vamos a hablar desde la parte financiera, todos, absolutamente todos en esa línea de vida o en esa línea de tiempo, llega un momento en que empezamos a ¿qué? A tener dinero, sea fruto de nuestro trabajo, sea fruto de una herencia, sea fruto de esa mesada que nos dan nuestros padres cuando estudiamos. Siempre vamos a tener un momento determinado en nuestra vida donde vamos a tener ese dinero en nuestras manos. Si esa persona que nos está escuchando identifica qué pasa cuando toca el dinero y cuando lo tiene, cuando le pagan esa nómina si es empleado, o cuando es independiente y le está yendo bien en su negocio, o cuando termina el día su jornada y hace su contabilidad y tiene ese dinero, identifica qué es la sensación. Lo primero es entender qué sensación le genera tener ese dinero en sus manos o no tenerlo. Y qué, segundo, qué hace con él una vez lo tiene en sus manos. Hay que identificar, porque si yo, lo primero que hago es hacer un alto en el camino y decir, venga, yo normalmente cómo actúo cuando tengo dinero y cómo también actúo cuando no lo tengo, qué sensación me genera. Hay que leer mucho las emociones porque resulta que nosotros somos 80% emoción, 20% razón cuando hablamos de dinero. Entonces, hay que partir de esa base, identificar cuál es ese comportamiento mental que yo tengo frente al dinero y después de tener claro ese comportamiento, si yo el dinero lo veo como algo malo o si gastar el dinero me calma los nervios, como tú decías, tú tenías dinero porque ese fue el patrón que tú tuviste y de alguna forma buscabas la necesidad de gastarlo, ¿cierto? O De estar de en cero otra vez, de quedarme en quedarte en cero otra cero. vez porque Pero era lo eso, que había aprendido. exacto. Entonces hay que identificar ese patrón. Te voy a decir el mío, por ejemplo, en mi caso, mi patrón es que en mi casa había dinero, pero el patrón era endeudarse para no gastar ese dinero, ¿cierto? La seguridad de tenerlo, no de gastarlo, sino de tenerlo. Entonces fui creando un patrón de endeudarme sin justa causa, sin necesidad, y me endeudaba, y eso lo empecé a repetir, porque vuelvo y te digo, nosotros simplemente adoptamos patrones y esas son las creencias que vamos adoptando y que vamos poniendo en práctica de generación en generación, porque eso hasta se lo transmitimos a nuestras generaciones. Entonces, para cortar esa brecha, para cortar ese camino, lo que tenemos que hacer primero que todo es identificar qué estoy haciendo frente al dinero, cómo reacciono, qué sensaciones, qué emociones me producen, porque parte de ahí, Jenny, parte del conocimiento y de hacerme una
autoevaluación. Porque recuerda que hay un dicho que dice que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, ¿cierto? Entonces, si tú hoy por hoy en tu vida real estás en cero, estás quebrado, pues algo en tu mente no está bien. No es el problema de la situación actual del país, no es que te paguen muy poquito, no es que has tenido mala suerte, o es que viniste de una familia pobre, porque creo que todos hemos visto casos de la vida real donde personas que vienen desde muy abajo hoy por hoy son prósperas y bendecidas y no tienen nada que ver su realidad pasada, ni su genética, ni la condición económica. También hemos visto personas que han tenido bastante progreso porque administran bien y ganándose en solo un salario mínimo. Y padres de familia que han levantado familias numerosas con un salario mínimo en su país. Entonces no tiene nada que ver con la cantidad, sino con la forma en que nos han enseñado a manejar ese dinero. Me parece súper interesante esto que acabas de decir, Mile. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la solución a sus problemas es ganar más dinero y empiezan a ganar más dinero y a los 2 meses están más endeudados y han subido su estilo de vida a un nivel que si tú te pones a pensar lo que ganas hoy y lo que ganabas cuando empezaste, es una diferencia enorme y muchas veces están igual de endeudados, sin crear patrimonio, sin empezar ahorro. Entonces, definitivamente lo que nos tenemos que sacar hoy de la cabeza es que ganar más dinero es la solución a nuestros problemas. Sí, pero primero tenemos que aprender a saber cuál es la relación que tenemos con el dinero. Y este es el episodio 1. Aprenda a conocer esa relación que tienes con el dinero. Mile, cuéntanos algunas creencias limitantes que tienen las personas. Jenny, la primera como que me hace mucha mella es como mi eslogan, por decirlo así, en las asesorías que yo doy y siempre entro con mis clientes o con las personas que piden mi mentoría a decirles esta frase que a mí me hizo un clip impresionante porque me pasaba lo que tú dices. Yo recuerdo que yo durante más de 18 años fui empleada y en esos 18 años, porque yo empecé a trabajar desde chiquita, y resulta que en todo ese tiempo yo siempre era queriendo que me aumentaran el salario, siempre, porque decía, es que no me alcanza, es que si me pagaran más, podría estar mejor, ¿cierto? Y resulta que nunca fue así. Siempre antes estaba más endeudada y tenía más gastos y más deuda. Entonces, la primera creencia limitante es creer que entre más gano, mejor voy a estar. Y hay una frase, y mi frase poderosa es, no es cuánto tienes, sino cómo administras lo que tienes. De ahí se deriva esa frase, de esa creencia limitante. Pero yo te quiero mostrar rápidamente la primera creencia, que es como la mamá de las creencias, porque culturalmente y tradicionalmente en América Latina se ve muchísimo este patrón, y es creer que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Esa es la primera creencia limitante. Hay muchas. Yo solamente te voy a mencionar unas 5 que para mí son las más poderosas y que han hecho demasiado daño en el ser humano, porque lógicamente ya tú misma lo venías explicando ahorita, es un tema de educación y de cultura, pero la primera creencia es tú creer que las personas entre más tengan, más mal van a recibir. O sea, el dinero es la raíz de todo mal. Y cuando creemos eso, entonces vamos a creer que la gente rica es mala, ¿cierto? Y que si el dinero es la raíz de todo mal, entonces mejor yo no tengo. Prefiero ser pobre pero honrado, ¿no? Esa es la frase muy poderosa. O ¿para qué? No, dinero me va a traer muchos problemas, entonces yo más bien así me conformo, ¿sí? Y por eso es que ese cuadrante es cada vez más grande y ese 95% se mantiene de las personas que están en ese común denominador, y es que se conforman con lo que tienen y solamente hay un 5% que hace la diferencia porque no se conforma y porque no creen en esa frase, no creen en ese enunciado de que el dinero es la raíz de todo mal. Empezando por esa creencia que para mí hace como
hace como que crea el principio de ahí en adelante de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el dinero. El dinero hace buenas o malas a las personas. O sea, yo pienso que hay una frase que me encanta, que la escuché hace mucho tiempo y dice, dale al hombre poder o dinero y sabrás quién es. O sea, no es el dinero en sí, no es la riqueza en sí, no es el poder en sí, es el corazón del ser humano, es como tú seas. O eso te potencia o eso te autodestruye, ¿no? Te potencia para bien o para mal. Entonces, así como hemos visto líderes muy buenos a nivel mundial que han hecho historia, también hemos visto líderes muy malos que también han hecho historia. Entonces, no es el liderazgo, es, es ese talento quien lo está administrando. Lo mismo pasa con el dinero. Por eso no puede ser la raíz de todos los males, porque si así fuera, pues entonces yo pensaría que no habría un ser humano bueno, porque hay ricos, hay gente que tiene mucho dinero y ha hecho grandes cosas, ¿cierto? Y hoy por hoy, pues no estaríamos viendo tanto desarrollo en la humanidad si el dinero no fuera necesario o no fuera importante. ¿Puedo ir Así con la es. segunda creencia o quieres hacer algún aporte ahí, Jenny? Sí, quiero hacer un aporte y es tú que estás en casita, que nos estás escuchando, sea desde el carro, sea desde tu casa, sea desde tu oficina. Es muy importante eso que estamos diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque digamos que tú conscientemente quieres tener dinero, pero inconscientemente lo reprochas. Entonces no va a ser match lo que tú quieres con lo que inconscientemente no quieres. Antes vas a estar alejando el dinero de ti. Si en tu interior piensas que vas a tener más problemas, que te van a ver mal, que vas a ser malo, entonces no va a ser coherente. Tienes que empezar a ser coherente con lo que piensas, haces y dices para poder traer esa prosperidad a tu vida. Correcto, Jenny, así es. Y dijiste algo muy importante y es que nosotros tenemos que romper ese paradigma, tenemos que quitarnos tenemos que resetear ese chip porque de lo contrario, por más que queramos, créeme, te lo digo por testimonio, por más que queramos salir adelante económicamente, si nuestra mente no está preparada, por más que queramos, no va a pasar nada, porque vamos a seguir repitiendo el mismo patrón y nos vamos a seguir estrellando y frustrando, y aparte de eso vamos a vivir tal vez de apariencias, o como muchos, porque te cuento, en esta primera creencia limitante, así las personas no lo sepan, hay gente que tú los ves andando en los mejores carros, viven en penthouse y en apartamentos muy buenos, muy bonitos, pero tú vas y les abres la nevera y no tienen nada. O tienen todas las tarjetas de crédito a tope, ¿cierto? Porque de alguna forma, sin darse cuenta, tienen creencias limitantes acerca del dinero y por eso, y además no tienen la educación financiera y por eso después, cuando ya se vean en la inmunda, como decimos en Colombia, cuando ya se ven muy mal, le echan la culpa de que fue el dinero, ¿no? Fue el dinero y no es el dinero, es la forma en cómo tú administras, es la forma en cómo tú te relacionas con él. Perfecto, Segunda Miriam. creencia, segunda creencia que me parece súper importante además, y es creer que el dinero es escaso, que solamente está para unos pocos. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y vi una clase, una materia en el colegio, creo que fue de historia, que hablaban acerca de todo el tema del proletariado, de los esclavos, de los ricos, y yo pensaba dentro de mí, yo, hay que pesar, porque la riqueza está tan mal repartida, ¿no? ¿Por qué le tocó solo unos poquitos y el resto están en la pobreza total? Y no es que el dinero esté escaso, no es que sea para unos pocos, ¿sí? Yo creo que tú conoces, Jenny, mucha gente, no poquita, mucha gente que gana mucho dinero. Y creo que también hemos visto mucha gente, si salimos a cualquier ciudad, vemos mucha gente viviendo en lugares muy, muy exclusivos, vemos edificios muy grandes, vemos automóviles de gama alta, de gama media, y vemos las mejores tiendas
si existen esos sectores, si existen esos nichos de mercado, será porque hay personas que los pueden comprar. Por supuesto que sí. Cierto que sí. Entonces, el problema de que el dinero está escaso, no es que el dinero esté escaso, es que mi mente está escasa y por eso no lo veo. Hay una coach que me gusta mucho y ella nos ha dicho de muchas formas que en lo que tú te enfocas, eso se expande, ¿cierto? Y no sé si tú has visto o te ha pasado más bien, que tú dices, ay, qué rico embarazarme, o no sé si te ha pasado que hablan de mujeres embarazadas y sales a la calle y lo único que ves son mujeres embarazadas. Entonces tú dices, ay, no, todo está alineado, esos son mensajes de que estoy lista. No, no es eso. Lo que pasa es que como tú te estás enfocando en las mujeres embarazadas o que quieres estar embarazada o que tal vez no quieres estar embarazada, entonces el solo hecho de poner tu atención en eso hace que ya de ahí en adelante tus ojos vean alrededor todo lo que tiene que ver con eso mismo, con esa misma forma de pensar. Lo mismo sucede con el dinero, Jenny. Cuando nosotros creemos que el dinero es escaso, créeme que no va a llegar a nuestras manos. No sé si tengas algún caso que te ha tocado frente a esa creencia limitante. Bueno, pues sí tengo muchos casos, dado porque ofrezco planes de inversión y las personas a veces cuando yo digo, mira, invierte tanto porcentaje al mes, empiezo a recibir como muchos ataques, no, si invierto esto me quedo sin comer, no, si esto no es para asalariados. Entonces, a mí también me encanta la frase que tú dices, en lo que tú te enfocas se expande y en hacer las preguntas correctas. Hacerte buenas preguntas trae buenas respuestas. Entonces, siempre es, bueno, ¿cómo puedo hacer para obtener este ingreso y poder tener tanta de inversión? Entonces, sí conozco mucho caso, tanto de las personas súper prósperas, donde tienen para todo, como para las personas que se cierran y dicen, nunca voy a poder tener este tipo de inversión. Jenny, y es que el dinero está escaso, muy seguramente sí, y va a ser una realidad para aquel que no administra bien. O sea, si tú dices que tienes escasez financiera, tú que me estás escuchando, fíjate tú qué estás haciendo con el dinero, porque muy seguramente es un tema de una mala administración. No tiene nada que ver con que en el país está la situación muy dura, la inflación, el PIB, no. Fíjate tú qué estás haciendo con el dinero. No ahora, sino lo que has venido haciendo además con él, porque acuérdate que tu presente es el resultado de lo que tú vienes haciendo de tiempo atrás. Entonces, si hoy por hoy ves el dinero escaso, entonces tienes que decir, bueno, primero, ¿qué estoy haciendo mal con mi dinero, con lo que me estoy ganando, con lo que mi bolsillo está recibiendo? Y número dos, bueno, si estoy administrándolo bien, porque puede pasar, entonces tengo una fuente de ingresos muy mínima, tengo que generar más fuentes de ingreso, porque recuerden que no es lo que vemos, sino es qué es lo que nuestra mente nos está diciendo Nos que está veamos. mostrando. Uh-huh. ¿Sí? Que es lo que nuestra mente, y por eso les decía tanto del normal. Tienen que entender cuál es tu normal, porque yo creo que estamos hablando las dos de la misma, coach, que ella dice, una persona siempre está acostumbrada a tener automóvil, siempre, toda su vida, y resulta que esta persona, por alguna cuestión, le tocó venderla. Esa persona va a tardar meses en volver a tener un automóvil. ¿Por qué? Porque su normal es estar siempre con automóvil. Entonces piensa tú cuál es tu normal y cuál ha sido siempre tu normal. Tienes que empezar a modificar tu normal para que la mente entienda para dónde vas y cuál va a ser tu nuevo normal. Mostrarle a la mente a dónde quieres hacer y a dónde quieres llegar. Somos lo que pensamos, Jenny, somos lo que pensamos, somos como hemos venido actuando. Y tú decías algo supremamente poderoso. Yo he visto y he leído mucho sobre documentales y he leído muchos libros de, de, de estadísticas e informes de los hombres más ricos del mundo y la mayoría se han quebrado. Y en un par de años, en un año, 2 años, 3 años, máximo 5 años, ya nuevamente son ricos. Porque su normal, como tú lo llamas, es tener su mente, tener Ya en son su... ricos, ya,
ya son ricos en la mente, o sea, ya son ricos Exactamente. aquí, Ya entonces están eso va a preparados, volver a llegar. Y correcto. Mile, yo quiero decirte que allá en casita quizás alguien está pasando por una situación que le falta dinero, que no sabe administrar dinero, que ve muy lejos la prosperidad financiera y a veces cuando escucha esos temas de mentalidad, de pensamiento, de ojo con lo que te dices, quizás puede causar molestia, ¿sabes? Sí. Porque yo en algún momento, cuando tú sabes que me quebré hasta el infinito y más allá, me fui para el inframundo, en ese tiempo pues todo el mundo decía, todo empieza primero con tu pensamiento y a mí me da muchísimo coraje, pero hoy con toda la convicción del mundo puedo decir sí. En el momento que yo dije voy a salir de esta y voy a hacer lo que yo tenga que hacer, mi vida empezó a cambiar por completo, porque yo no me quedé, no, yo vengo de una familia pobre, entonces voy a ser pobre toda la vida, no, yo nunca voy a poder salir de este proceso, nunca voy a poder administrar dinero, sino que empecé a cambiar mis pensamientos y a salir de mi normal para llegar a un nuevo normal. Y de este nuevo normal, pues voy a llegar a otro nuevo normal. Y todo esto empieza con programación. Jenny, y ahora que tú lo mencionas, me traes a memoria cuando yo también estaba muy quebrada, porque yo también toqué fondo. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho ahora Nos fuertes. tocó como por los mismos añitos. Sí, sí, sí. Fueron historias muy, muy parejas en su momento. Pero yo recuerdo que cuando eso sucedió y yo estaba desesperada buscando oportunidades y buscando soluciones, encontré muchos mentores que me hablaban de mentalidad. Hay que empezar por la mente, hay que empezar a cambiar cómo tú ves el dinero, tu relación con el dinero. Y yo decía, venga, es que yo no quiero eso, yo quiero es que me diga cómo hago para sacar más dinero o qué oportunidades hay porque necesito producir más. Y me frustraba. Entonces, ese aporte que tú das, que pueden haber personas que nos estén escuchando y también puedan sentir como ese recelo, es normal que les pase porque hay un afán, hay un grado de ansiedad y esa ansiedad es netamente emocional. Y cuando nosotros estamos dejándonos guiar es por la emoción y no por la razón, entonces lógicamente no vamos a estar preparados. Entonces hay que bajar la guardia, hay que soltar los guantes y decir, venga, voy a probar. Si ellas me están diciendo que es un tema de mentalidad y me tengo que educar y me tengo que preparar, pues no tienes nada que perder. Te lo aseguramos que es mucho lo que vas a ganar que lo que realmente vas a perder, por no decir que no vas a perder nada, y que no vas a volver a ser la misma persona. Y todo parte del principio en que tú hagas el ejercicio, porque acá puedes recibir mucha información, pero si tú no vas a la acción, créeme, a mí, y te digo de antemano, Jenny, permíteme hacer como una recomendación, y es leerte Los secretos de la mente millonaria. Es que ya me lo leí, pues vuélvetelo a leer hasta que lo vivas, hasta que empieces a llevarlo al ejercicio, porque partiendo de esa base, de tú empezar a resetear tu mente y a meterle contenido de valor que tenga una nueva programación, es de la única manera que vas a tener esos resultados que tanto quieres. Definitivamente así va a ser. Entonces, y otra cosa, aparta el tema de la inmediatez, porque no va a ser inmediato. Tú vienes muchísimos años diciéndote malas palabras y eso ha generado unos hábitos. Yo me demoré 2 años para poder lograr salir del hoyo donde estaba, pero todos los días, absolutamente todos los días, estaba enfocada en mi propósito. Entonces no esperes que porque hoy te vas a empezar a decir mejores cosas, ya mañana tu vida va a ser diferente. Esto va a ser un proceso y es un proceso que quizás va a tardar un par de años, pero es mucho mejor que llevar toda una vida de mala administración, de penurias, de que te falta, de que siempre no llego a final de quincena. Entonces, empieza y sé perseverante. Eso va a ser lo más importante. Bueno, Mil, entonces tú nos decías que tenemos que empezar a ser conscientes nuestros pensamientos y lo que sentimos respecto al dinero. Yo, las personas que me están escuchando, si lo quieren hacer de manera más disciplinada y más organizada, lleva una bitácora de pensamientos, o sea, una bitácora de todo lo que se te viene en la cabeza. Pero cuando tú tienes esta bitácora y empiezas a entender cuál es tu relación con el dinero, cuál es el paso siguiente. Mire, hemos visto que algunos hablan quizás de mantras, hemos visto que algunos hablan de descodificación. ¿Cuál piensas tú que es la ruta cuando yo ya tengo la enfermedad?
¿Cómo Bueno, me alivio de esta enfermedad? ¿O cuál es el tratamiento? de hecho eso lo tenía para el final, pero ahora que lo dices, porque voy apenas en la segunda creencia limitante, iba para la tercera, pero ahora que tú lo dices, Jenny, igual es la misma conducta y es que cuando terminemos de mirar estas creencias limitantes y que tú digas, me identifico con esto o me identifico con aquella, eso es un punto de partida, ¿no? Esto que te vamos a dar, esta información de valor que te vamos a dar es para que tú empieces a escribir, vas a apartar en una libreta, como un diario, por decirlo de esa forma, donde tú vas a decir, de todas estas que vamos a leer, ¿con cuáles te identificas? Y vas a decir, ok, tengo este problema. Y lo vas a ver como un problema. Y cuando uno ve las cosas y las llama por su nombre, pues las vas a poder atacar. Entonces, vas a decir, listo, este es mi problema. Sí o sí te vas a tener que parar frente al espejo, porque esa es como la segunda ruta de navegación después de seleccionar en una hoja cuáles son esos patrones o esos pensamientos o esas creencias limitantes que tienes, identificarlas y posterior a eso vas a hacer un paralelo, vas a partir la hoja así en dos y al frente vas a decir, ¿cómo voy a contrarrestar este pensamiento? Si mi pensamiento es decir, es que el dinero está escaso, al frente vas a colocar, hay suficiente dinero, hay en abundancia para mí y lo vas a empezar a repetir. ¿Por qué? Porque la mente es lo que nosotros le digamos. No es que la mente te gobierne a ti, es tú cómo gobiernas tu mente. La palabra, todo lo que nosotros testificamos es exageradamente poderoso, tiene un poder incalculable y la mente solo obedece órdenes. Entonces, sí o sí, así te parezca ridículo, te parezca cursi o tú digas, me parece una bobada, tienes que hacer un paralelo al frente de esas creencias limitantes y de esas emociones negativas que tienes frente al dinero, de tus pensamientos negativos, al frente vas a tener que contrarrestarlo con totalmente lo opuesto y lo positivo. Porque si no lo haces, si tú no le empiezas a hablar a tu mente de forma positiva, absolutamente nada va a cambiar. Es un tema de repetición y de conciencia. Y que lo digas con emoción. Si tú sabes que en tu cuenta están 0 pesos, así no tengas dinero en tu cuenta, tienes que empezar. Y si a ti no tener dinero en tu cuenta te genera frustración y te genera tristeza o te genera impotencia, porque esa es otra emoción, entonces tú vas a ponerle al frente. No sé cuánto dinero quisieras tener en tu cuenta mensual. Por ejemplo, acá en Colombia, digamos, 5 millones de pesos. Entonces yo voy a decir, estoy feliz y estoy emocionada porque en mi cuenta tengo 5 millones de pesos. ¿Sí? Entonces es generar al frente de esa frase o de ese pensamiento negativo, esa creencia limitante negativa, ponerla positiva y repetírtela todos los días. Jenny, es un tema de repetición. Y después de hacer eso, que yo sé que es difícil al principio, a mí me parecía una bobada, yo decía, eso es una bobada, pero lo hacía. Ya vienen las acciones, ¿no? Las acciones. Y ya al final te hablo de esas acciones. Te voy a hablar de la tercera creencia antes de continuar con esa parte. Y es que creemos que el dinero no es importante o no es tan importante. Yo me he sentado a hablar con amigos que hablamos del dinero y yo le digo, bueno, ¿y a ti te gustaría tener plata? Tener mucho dinero. Y me dicen, no, pues la verdad para mí hay cosas más importantes, no, para mí el dinero no es importante. Y a mí me gusta escucharlos porque les pregunto, bueno, y entonces como si no es importante, entonces, ¿cómo haces para vivir? Dice, sí, pues apenas con lo básico yo me conformo. Es que a mí me parece que la gente que piensa mucho en el dinero o que está pensando todo el tiempo en el dinero es gente muy ambiciosa, muy codiciosa, es gente que su corazón se le endurece. Entonces yo prefiero disfrutar otras cosas, valorar más y y nos volvemos románticos y nos volvemos cursis, ¿cierto, Jenny? Romantizamos la cosa. Tremendo. Entonces hay que entender Totalmente. que el dinero, si tú hoy piensas que el dinero no es tan importante o no es importante, mira, estás mal.
Porque resulta que el dinero es demasiado importante. El dinero te da opciones. Yo te pregunto, si tú tuvieras a tu mamá o a tu papá enfermos, no tuvieras dinero para darles calidad de vida, para llevarlos donde un buen médico, para comprarles la mejor medicina, para tenerlos en un buen estado de salud, ¿será que no es bueno tener dinero en esas condiciones? ¿Será que no es importante el dinero? ¿O será que si yo tengo un hijo y mi hijo quiere un helado, sin importar el precio, y yo no tengo, ¿será que eso a mí no me genera frustración? Y no me haría pensar, venga, es que si yo tuviera, le pudiera dar a mi hijo eso que quiere, ¿cierto? Cosas tan simples. Cuando le restamos el valor al dinero, entonces, pues, créanme que no lo vamos a llegar a tener, ¿sí? Porque no le estamos dando el concepto real. Y yo quiero que acá no vayamos a malinterpretar, o sea, el tema del dinero es muy importante porque es un medio, es una opción para ayudar y tener calidad de vida. Cuando yo entiendo eso, entonces ahí sí que venga todo el que sea necesario. ¿Cuántos aquí nos soñamos con qué rico viajar por el mundo, qué rico tener una casa campestre, una finca, qué rico tener el automóvil, qué rico poderle dar la mejor educación a los hijos, qué rico yo poder hacer esto y aquello? Yo les pregunto, ahí no es importante el dinero. Se nos va a quedar en sueños, se nos va a quedar en sueños. Entonces el dinero sí es muy importante porque el dinero se convierte en un medio. ¿Cuándo no es importante ni relevante? Cuando tú lo vuelves un fin. Cuando tú dejas de disfrutar, cuando tú dejas de vivir, ¿cierto? Simplemente por perseguirlo y se te vuelve una obsesión. Pero que el dinero es importante mucho, Jenny. Y desafortunadamente, por cultura, en Latinoamérica sobre todo, nos han enseñado que el dinero no es tan importante para que nos conformemos, porque venimos de un país, de una economía tercermundista, donde nos toca trabajar muy duro por él y donde vemos que hay mucha escasez, entonces por eso le vamos restando importancia a él y por eso es que nunca salimos de ahí. Así es, Mile. Y respecto a los pasos que tú estabas dando para todas las personas que nos están escuchando, yo te voy a colocar un reto y es, antes de cuestionar estos métodos que nosotros ya vivimos y que a nosotros nos funcionó, primero hazlo. Hazlo así como te está diciendo Mile, haz tu hojita, busca todos los pensamientos que traes respecto y coloca la contraparte. Hazlo todos los días con perseverancia. Y si tú dices, llevo un año haciéndolo y mi vida no ha cambiado, en ese momento entra y cuestiónanos. Pero antes, yo te invitaría a que si no lo has probado, al menos inténtalo, con constancia y con perseverancia. Así es. Y mira, Jenny, la otra creencia limitante que se presenta mucho en el común denominador de las personas. A mí me pasa mucho cuando doy asesorías y me dicen los clientes, es que el dinero no me rinde. El dinero no me rinde, ¿cierto? Y es una creencia limitante. ¿Cómo así que no nos rinde? Y a todos nos pasó. Yo recuerdo que en mi época de recesión financiera, de estar quebrada literalmente, yo decía, es que a mí el dinero no me alcanza, el dinero no me rinde. Y yo tenía en ese entonces muy buen salario, porque a pesar de que fui empleada, mantenía siempre un nivel salarial muy bueno, pero no me rendía. ¿Por qué no me rendía, Jenny? ¿O por qué a las personas no nos rinde el dinero? ¿Tú por qué crees que eso pasa? ¿Por qué esa creencia limitante se vuelve tan poderosa en nosotros? Porque puede ser, Mile. ¿Sabes por qué? Por algo tan sencillo, Jenny, porque no le prestamos atención a nuestro dinero. La mayoría de las personas, yo me he sentado con ellas y les digo, ven, vamos a revisar por qué no te rinde, cuánto te ganas. Eso lo tienen clarísimo, pero cuando vamos a mirar los números, el detalle, la vida real, bueno, dime cuánto gastas en esto y empiezan a pensar. Dime a cuánto ascienden tus gastos, tus deudas. La gente no sabe, Jenny no sabe. No sabe, y es normal porque no tienen educación financiera y porque no le prestan atención a su dinero. Y hay una frase que me encanta que dice, el dinero necesita tu atención todos los días. Yo todos los días tengo que saber
¿cómo están mis números? Si yo no sé eso, pues el dinero se me va a ir. Es como la pareja, si tú no le prestas atención a tu pareja, se te va con otro. Lo mismo pasa con el dinero. Si uno no le presta atención al dinero, se te va y no sabes para dónde. ¿Por qué? Porque no llevas un control. ¿Ok? Qué bueno, Mile, que comentaste eso, porque estos van a ser los siguientes pasos que vamos a ver. Primero temas de mentalidad y después vamos a traer herramientas. Cómo conocer cómo administrar tu dinero, cómo conocer a dónde se va. Te voy a dar herramientas para que hagas un seguimiento constante e identifiquemos esto que se llamaría en finanzas gastos hormiga, gastos vampiro, aquellos gastos que no estamos siendo conscientes y cuando realmente le colocamos atención, estamos viendo que tenemos un hoyo gigante por donde se está yendo nuestro dinero. Entonces, qué bueno que comentas esto porque les voy a dar las herramientas para que se vuelvan administradores pro de dinero. Pero este tema es fundamental antes de que te mientas. ¿Y sabes por qué, Jenny? Porque es tan importante. Porque si tú no le prestas atención a tus números o a tu dinero, si tú no eres consciente de que hay una mala administración o de que sencillamente estás despistado, despistada con lo que llega, pues entonces así tú le des las herramientas que le des a la persona y le coloques los mejores tips o los mejores, las mejores ayudas para que lo haga. Si la persona no es consciente, no va a pasar nada, porque se le va a volver hasta tedioso hacerlo, ¿no? Llevarlo a la vida real. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, o si tú me estás escuchando y dices, venga, ya tienes razón, a mí el dinero no me rinde, yo siempre he dicho eso, pilas con esas palabras que estás repitiendo, porque tú le estás diciendo a tu cerebro, obviamente de forma inconsciente, es que el dinero no me rinde, entonces él te va a decir, ah, sí, es que ya no le rinde porque es que pesar, es que gana muy poquito, o porque es que se le va en cosas que se le presentaron de imprevistos, por eso no le rinde. Entonces tú te empiezas a victimizar y a creer eso. ¿Sí? En estos días hablaba con una cliente y ella me decía, no hay quincenas donde a mí no se me pierda el dinero. Se me pierden 50, 100,000. Y yo le decía, ven, ¿se te pierden? ¿Cómo es posible eso? Y ella me decía, te lo juro, se me pierden. Y es muy constante. Yo le decía, no es que se te... Ah, entonces por eso ella me decía que el dinero no le rendía, que porque se le perdía, que ella no entendía. Yo le decía, mira, si tú no le prestas atención a tus números, pero sobre todo al dinero físico que tienes, que guardas en tu bolso, en tu billetera, sino que tienes miles de bolsillos donde vas metiendo y obvio, así pues cualquier dinero se va a perder. Pero si tú no le prestas atención a eso, si no eres consciente que hay un problema que tienes que atacar, pues se te seguirá filtrando, se te seguirá yendo como la corriente. Entonces, mi Jenny, esa es la cuarta creencia que pasa mucho, pero la quinta me gusta mucho también porque por eso es que estamos muchos, como estamos por mucho tiempo, o por eso es que hay muchos que nos quedamos en esa escasez, y es que la quinta creencia dice que para ser rico hay que sacrificar todo lo demás, entonces por eso es mejor no tener plata. Porque es que si yo me enriquezco o genero mucho dinero, entonces le va a quitar tiempo a mi familia, no voy a poder compartir con los amigos, voy a mantenerme muy ocupado, no voy a descansar, porque hay que estar pendiente de todo lo que nos genera el dinero y la abundancia y la riqueza. Entonces voy a tener que sacrificar todo y no, primero está la familia, primero está la salud, ¿cierto? Y eso no es verdad. Dime cuántas personas hoy por hoy no viven en abundancia y tienen salud, tienen tiempo para su familia, tienen tiempo para sus amigos, tienen tiempo de calidad aún para congregarse o ir a su iglesia de preferencia. Siempre, siempre, desde que nosotros tengamos las 24 horas del día, que todos tenemos las mismas 24 horas del día, siempre vamos a tener oportunidades para ser buenos administradores. Entonces, lamentablemente nos han metido el cuento, no, es que no, la riqueza es mala porque es que nos hace sacrificar muchas cosas. Mire, hay esos ricos que se la pasan es viajando, descuidan sus hijos, descuidan
su familia porque tienen que estar pendientes de sus empresas. Venga, así no funciona. Eso es un mito que tenemos. Y realmente, ¿qué sí desperdiciamos nosotros hoy en día? Yo te pregunto, Jenny, ¿será que hoy en día no tenemos el síndrome del desperdicio del tiempo por el consumismo en redes sociales, por ejemplo? Tremendo, Mile, tremendo. Las personas se pasan horas y horas en redes sociales. Tiempo que que pudieran estar utilizando para mejorar en el tema del conocimiento, mejorar en el tema del ejercicio, leer, aprender, dar. Estoy totalmente de acuerdo, eso a mí me aterra. Muchas veces les he dicho, trabajen con métodos Pomodoro porque es un vicio, y es un vicio que tenemos que atacar, que nadie habla de él. Es el vicio que ahorita tenemos todos. Incluso yo muchas veces me he visto afectada por este tema, donde Claro. veo y cuando menos que ya ha pasado media hora, una hora en el celular, y ya me tocó colocarme un régimen donde yo digo, listo, voy a trabajar con método Pomodoro 25 minutos de total atención por 5 minutos de descanso. Porque si no empezamos a autocontrolarnos, autogestionarnos, nos vamos a sabotear. Porque no sé si has visto una serie que está en Netflix que se llama El tema de las redes sociales. O sea, cómo está donde deslizamos para abajo, lo hacen con esa intención de que se vuelva vicioso. Entonces, imagínate. Adictivo además, adictivo. Adictivo. Entonces, estamos, de por sí nuestro cerebro o nuestra biología está programada para la gratificación inmediata. Tú quieres recibir todos los resultados posibles con el menor esfuerzo. Tu cerebro siempre va a buscar gastar la menos energía posible y aún así obtener buenos resultados. Imagínate esto atado a las redes sociales, donde te da gratificación inmediata. ¿Cómo te vas a autosabotear? Por eso todos los que nos están escuchando tienen que entender que el camino no es fácil, porque tienes muchas cosas en tu contra, pero es tú siendo consciente de tus actos y saliendo del piloto automático donde vas a lograr romper tus creencias y tus hábitos. Va a ser la única manera para salir de donde estás hoy. Mi Jenny, y ahí quería aportar algo adicional, ya terminando estas 5 creencias que son las más fuertes, y de lo que tú decías, y es que es mejor ser rico con el tiempo copado o ser pobre con el tiempo copado. El pobre, por decirlo así, sé que suena fuerte, pero las personas o la población pobre son todas aquellas que viven con el mínimo vital, ¿cierto? Así tengan opulencia o aparenten tener muchas cosas, a veces esos son los más pobres porque no tienen dinero en sus cuentas o están sobreendeudados. Pero qué tenaz es cuando uno ve personas que desperdician literalmente todo su tiempo porque tienen la carrera de la rata, ¿no? Están todo el tiempo en su jornada laboral y llegan a mover el televisor, ver su serie favorita, acostarse a dormir y repiten esa historia todos los días. Difícilmente va a poder salir de ese círculo y difícilmente va a poder pasar de un cuadrante a otro y va a poder mejorar su calidad de vida porque siempre está haciendo lo mismo y se está engañando mentalmente. Y si tú hoy que nos estás escuchando, sabes que con alguna creencia te identificaste, no es solamente tomar nota, hacer la lista que te estamos indicando, poner al frente lo positivo, sino que tienes que, como me pasó a mí, estoy segura que a Jennifer también le pasó, seguirte educando. Hay que seguir leyendo, hay que seguir escuchando a la gente correcta. Esos mentores que te dicen todos los días cosas, herramientas, tips, estrategias que puedes poner en práctica hasta que tu mentalidad ya está fortalecida y preparada para hacer cambios. Primero tienes que trabajar mucho tu mentalidad. No solamente es leerte un librito y ya, no solamente es escuchar a Jennifer de vez en cuando. Es estar en constante aprendizaje, constante educación, porque de lo contrario no vas a salir de ahí. Créeme que vas a volver a lo mismo porque crear hábitos no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, requiere de constancia, entonces sí se necesita
y se necesita que no pares, que a partir del momento en que tomes la decisión de romper esas creencias, empieces de menos a más, pero que vayas creando un hábito que te pase a otro nivel. Así es, mire, y para complementar, yo lo que les recomiendo es que tengan una mañana que la hagan suya. El secreto está en tu rutina diaria y esa rutina intenta implementar en las mañanas. Saca espacio para hacer 3 actividades: leer, orar o meditar y hacer ejercicio. Con estas 3 actividades tú vas a salir del piloto automático que nos decía Mile, que estamos en una carrera donde todo el tiempo estamos haciendo lo mismo y en esta rutina no vas a encontrar cambios. En una rutina donde tú te levantas, haces un poco de ejercicio, meditas u oras y lees algo, ahí tú vas a empezar a obtener conocimiento para empezar a hacer, porque recuerda que hay una ruta: ser, hacer y tener. A veces queremos tener sin antes hacer y sin antes ser. Entonces, si tú quieres ser, haz tuyas tus mañanas con esta rutina inquebrantable, que después de la lectura te van a llegar muchas ideas para empezar a hacer. Y el resultado inevitable va a ser que tú vas a tener, pero solamente con esta constancia y con estas rutinas mañaneras. Muy bien, Jenny. Y te voy a dejar por acá otras tantas creencias que tú que nos estás escuchando, qué bueno que las tomes en cuenta si te identificas con otra de ellas, porque esas son las que hay que atacar. Otra creencia muy común: el rico es ladrón. Dime si hay pobres también ladrones, ¿cierto que sí? No solo hay ricos que tal vez han sido ladrones, como llamamos nosotros, también hay muchos pobres que han sido ladrones. La riqueza no es para mí, es para otros. Esa es otra creencia limitante, que no, la riqueza no es para mí. Yo nací así, yo vengo de una familia muy escasa, muy humilde, no puedo, ¿cierto? Mi entorno no me lo permite, el lugar donde vivo. Recuerda que tú eres la o el responsable de tu futuro. Cómo estás hoy determina cómo va a ser tu futuro. Ya lo que pasó, pasó, pero de ti parte este presente que estás haciendo hoy para que ese futuro que va a llegar pues sea mejor. Hay otra creencia que es que es egoísta querer tener dinero, porque, porque es que hay tanta gente que necesita, entonces si yo me vuelvo rico o si yo consigo, pues entonces le estaré quitando al resto de la población la parte que les toca. Otra creencia: si gano mucho dinero, otros se harán más pobres, como te lo decía. Otra: no tengo la educación para generar riqueza. No, es que como yo fui obrero, yo no pude estudiar, es que como yo casi no tuve oportunidades y mi familia no me pudo dar estudios, entonces no tengo cómo salir de la pobreza. Otra creencia: tener mucho dinero me hará menos espiritual. Es que como la Biblia dice que raíz de todos los males es el dinero, entonces más bien yo no tengo dinero porque eso me aleja de Dios. Ojo con eso. Si acá hay personas que me están escuchando y son creyentes y conocen un poco, la Biblia habla de la mayoría de los profetas y de los hombres y mujeres que Dios escogió y los prosperó muchísimo. Por ejemplo, un Abraham era el hombre más rico en su época. Un Job era un hombre demasiado rico. No es, volvemos a lo mismo, recuerden, no es como tal que el dinero sea malo, es el corazón del hombre, es como tú te potencializas con ese regalo, ¿no? Otra creencia limitante: no es realista para mí crear riqueza. No, eso es imposible. No, es que yo cuando, no, yo nunca voy a poder ser rica, no, eso no es que eso, no, a mí no, eso no me cabe en la cabeza. Y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente, y yo creo que eso es muy común en las familias, que creamos que, no, yo soy de clase abajo, de clase media, así, y pues así estoy bien, no, eso para llegar a la riqueza o ganarme $1.000.000 es imposible. Ojo con eso. Otra creencia: si consigo mucho dinero, la gente me apreciará por lo que tengo y no por lo que soy. Entonces más bien me quedo así, porque es que yo quiero que me quieran como yo soy, y no solo por interés.
Otra creencia, el dinero cambia a las personas. Recuerden que no es que el dinero nos cambie, nos potencializa, hace de nosotros sacar lo mejor o lo peor, ¿sí? Entonces, mi Jenny, quería pues como aportar esas otras creencias que me parecen muy importantes porque pasan muchos, son muy sonadas y las hemos escuchado de pronto ya de muchos mentores, pero que son una realidad y necesitamos identificar con cuáles estamos alineados para empezar a atacar y mitigar. Definitivamente, Mil. Entonces, tú allá en casita ya tienes las herramientas para empezar a trabajar en la mentalidad, en las relaciones y las creencias limitantes. Porque recuerda que si te estás diciendo esto todos los días, lo que estás haciendo es alejar dinero. Y tenemos que estar como en la mentalidad correcta, es para atraerlo, ¿ok? Y la mentalidad correcta lo que tiene que hacer es alejar todas estas creencias que nos han enseñado, que no es culpa de nosotros, es culpa de la cultura, es culpa de lo que aprendimos de pequeños. Entonces lo que tenemos es frenar todas estas creencias y de aquí en adelante vas a escribir una nueva historia para ti y para tus descendientes. Muchísimas gracias, Mile, por acompañarnos, por regalarnos esta hora y no sé si quieres decir algo antes de cerrar este programa. Sí, quiero invitarlos a que piensen por un momento en esta analogía. ¿Qué tal si yo les digo que la mente quiere hacer muchas cosas, pero la mente es como un carro, ¿no? Si yo le pongo el freno de emergencia y quiero seguir andando, pues no voy a tener cómo, no voy a tener cómo aprovechar que mi mente trabaje en pro o en pos de lo que yo quiero si le tengo puesto ese freno de emergencia. Necesitamos quitarle ese freno para poder que el vehículo de nuestra mente camine. No hay ninguna otra forma. La única forma es que tú tomes la decisión de darte la oportunidad de resetearte. Entonces, Milleni, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por de verdad permitirme tener este espacio contigo, me parece súper valioso y espero que todas las personas que nos están escuchando empiecen a poner esto por obra porque vale la pena. Así va a ser. Esperamos recibir, pero puros buenos comentarios de cómo les fue aplicando todos estos principios. Muy linda noche para todos y hasta el próximo episodio.